Reconstruido. Capítulo 31. Sepa cuándo parar. ¿Por qué debería? Clic. Solo este jueves, clic. Senpai, clic. A continuación, nuestra entrevista con Abami, clic. Pero, papá. Lo amo. Clic. Kaminari. ¿De verdad vas a elegir un canal? ¿Para qué? Kaminari se hundió aún más en los cojines del sofá. Siguió cambiando de canal con desesperación. De todas formas, voy a suspender el instituto. Mejor me pongo a practicar para ser un teleadicto. De acuerdo, Sato se inclinó hacia Tokoyami. ¿Crees que deberíamos hacer algo? No te molestes, respondió Asido antes de que Tokoyami pudiera hacerlo. Está exagerando porque ayer recibimos el examen de trigonometría. Una respuesta mordaz surgió de la boca de Itoshi, pero se la tragó con esfuerzo. Desde que cayó la bomba de Midoriya Bakugo, había intentado ser al menos un poco más amable con sus compañeros. No siempre era fácil. La lengua mordaz y el sarcasmo perverso de Itoshi estaban arraigados en él, y cambiar sus hábitos le costó mucho trabajo. Pero había empezado a aceptar las invitaciones de Midoriya a comer con sus amigos e incluso había empezado a hacer los deberes en la sala común en lugar de encerrarse en su habitación. Pensó que al menos podría esforzarse un poco. Aunque, a juzgar por las miradas frías que Asido le lanzaba cada pocos minutos, no todos apreciaban sus intentos. Aún así, significaba que estaba allí cuando Ida entró corriendo por la puerta principal, aún empapado en sudor por su entrenamiento matutino. Se veía frenético, desaliñado de una forma que Itoshi jamás hubiera imaginado que el recto presidente de la clase fuera capaz de tener. «Pon las noticias», gritó Ida al ver a Kaminari con el control remoto. «Cualquier canal, solo ponlo». «Bien, bien». Kaminari empezó a marcar el número de las noticias nacionales mientras Ida gritaba frenéticamente desde las escaleras para que la gente bajara. «¿Qué pasa?», preguntó Tokoyami. «¿En serio, Ida? Me estás asustando», añadió Sato. «Solo mira», dijo Ida solemnemente. Kaminari finalmente consiguió el canal correcto y subió el volumen mientras otros comenzaban a bajar las escaleras. El bloque resultó dañado durante el combate. La agencia de héroes Nitteye sufrió daños considerables en la explosión inicial, pero los villanos fueron aprehendidos rápidamente. Más de 15 héroes ya se encontraban en el edificio cuando fue atacado debido a una reunión dirigida por el mismísimo héroe de la previsión, así que la escaramuza fue intensa, pero afortunadamente breve. «Mierda», maldijo Kaminari. ¿No era ahí donde Kirishima se reunía con Fatgun? Tsui Uraraka también, confirmó Ida. 50 criminales fueron arrestados y los informes iniciales sugieren que hubo hasta 6 grupos yakuza diferentes involucrados en el ataque, incluyendo a Shuichi Higuchi, alias Spinner, ex miembro de la Liga de Villanos. Las bajas por ahora son limitadas, pero, el reportero se llevó la mano al auricular y palideció ante lo que decían. Última hora. Nos informan de otro ataque en una comisaría al sur de aquí. Ahora, hablamos con Kuro Aoi, quien está en directo desde el lugar de los hechos. «Oh, Dios», dijo Asido. «¿Y ahora qué?», gruñó Kaminari. «Es una locura aquí, Takashi». La nueva reportera era una mujer con un traje y pantalón negro cubierto de polvo, con una mancha de sangre en la frente. «Estoy en directo desde la comisaría número 6 de Tokio, donde casi 100 criminales asedían la comisaría. La policía intenta contraatacar, pero hasta ahora ha sido ineficaz». Los héroes, la reportera fue interrumpida por un grito de guerra cuando Mirko se lanzó a la batalla tras ellos, seguido de una mancha verde y negra. Ahí están. Mirko, la heroína número 7, está en escena con su nueva becaria, pero cuesta creer que ni siquiera una heroína del top 10 pueda cambiar el curso de la situación en una situación tan grave. Mierda. ¿Es ese Midoriya? ¿Qué pasa?, preguntó Yaoyorozu desde las escaleras. «Hay un ataque descomunal en una comisaría», explicó Sato. «Midoriya está allí ahora mismo». «Estará bien, ¿verdad?», preguntó Asido nervioso. «Claro que sí», dijo Kaminari. «O sea, tiene un top 10 con él, ¿verdad? Estarán bien». «Midoriya ha enfrentado muchas pruebas», asintió Tokoyami con solemnidad. «No esperaba menos que saliera victorioso también en esta situación». «Debemos tener fe en nuestro compañero», les dijo Ida. «Izuku es el mejor de nosotros. Él, Dios mío». La cámara hizo un paneo hacia arriba, siguiendo a una figura envuelta en un rayo verde que llevaba a un villano enorme por los tobillos con gruesos hilos negros.
La pareja se elevó tanto que sobrepasaron los rascacielos cercanos. Tras un instante, los hilos negros desaparecieron y el gran villano comenzó a caer. La figura verde esperó y luego se lanzó tras ellos, volando mucho más rápido que el villano que caía. Ese es el becario de Mirko, un estudiante de la UA llamado Deku. ¿Qué está? Detroit Smash. El héroe verde chocó contra el villano en una onda expansiva que provocó una lluvia de cristales y las ventanas de los edificios cercanos se hicieron añicos. El cuerpo del villano se estrelló contra el suelo y una ola de polvo y escombros cubrió la zona. La cámara se sacudió, cayó y la señal se apagó. Hubo un momento de silencio atónito. Se quedó boquiabierto ante la pantalla, ahora negra. Mierda. Hitoshi asintió, en total acuerdo con la maldición de Kaminari. Le costaba conciliar la imagen del chico sonriente que solía ver con el poder absoluto que acababa de presenciar. ¿Podría haberme hecho eso en el festival deportivo? Hitoshi tragó saliva al pensarlo. Al cabo de un momento, Yaoyorozu entró en acción. Kaminari, busca otro canal. Necesitamos saber qué está pasando. Adelante. También deberíamos preguntarles a los que estuvimos en la agencia Niteye, dijo Ida. Mucho más adelantado que tú, presidenta de la clase. Respondió Asido, escribiendo en su teléfono. También intento ver si alguien en línea tiene alguna novedad sobre el ataque de antes. Buena idea, elogiaba Momo. Alguien también debería ir a avisar a los profesores. Supongo que debería ser yo. Ida se dirigió a la puerta. Les avisaré. Quienes tengan trabajo y estudios en la zona de Tokio deberían contactar a sus mentores. Quizás los llamen para ayudar con la limpieza. Bien. Empezaré a preparar algo de comida para cuando regresen, dijo Sato antes de entrar a la cocina. Te ayudaré. Añadió Agakure. ¿Alguien tiene el número de la mamá de Midoriya? Creo que Ochako lo hace. Probablemente los profesores también. Dejaremos que se encarguen de informar a Midoriya-san. Kaminari, ¿alguna novedad? Ninguno de los grandes medios tiene nada en directo. Voy a cambiar a las estaciones locales para ver si alguna tiene reporteros en la zona. Buena idea. Hitoshi observó con asombro cómo el curso de héroes entraba en acción a su alrededor. Momo e Ida habían tomado el mando como comandantes dirigiendo a sus tropas. Incluso Asido y Kaminari, dos de las personas menos serias que había conocido, habían entrado en acción al ser llamados. ¿Cómo iban a actuar como si esto fuera normal? ¿Estás bien? Parpadeó y miró a Yaoyorozu, quien lo miraba con preocupación. Sí, yo. Su expresión se suavizó. Disculpa. Olvidé que aún no te has acostumbrado a esto. Estar en peligro. Ver a tus seres queridos en peligro. Desafortunadamente, tenemos un poco más de experiencia que la mayoría. Hitoshi se encogió. Claro. No actuaban como si fuera normal, era normal para ellos. Todos habían sobrevivido al Usg, y vaya si Hitoshi se sintió un imbécil después de enterarse de lo que realmente había pasado allí, y al campo de entrenamiento. La mayoría incluso habían hecho prácticas y tenían experiencia real en el campo de batalla. Hitoshi ni siquiera sabía que estaban siendo atacados en el campo de entrenamiento, pues había sucumbido al gas de mostaza solo minutos después del ataque. Yaoyorozu le dedicó una sonrisa amable. Ya te acostumbrarás, Shinso. Esto es parte de ser un héroe. Cuando el peligro acecha, somos nosotros los que tenemos que responder. ¿No estás asustado ni nada? Hitoshi sintió que casi se atragantaba con la pregunta. O sea, acabamos de ver a Midoriya golpear a un tipo tan fuerte que la calle explotó. Una quinta parte de nuestra clase está en la calle, bajo el viento, siendo atacada por villanos. ¿Cómo es que no tienes miedo? Tenemos miedo. Su simple respuesta dejó a Hitoshi sin palabras. Todos estamos preocupados por nuestros amigos. Pero no podemos dejar que nos consuma. No somos héroes porque no sentimos miedo. Actuar ante el miedo es lo que nos hace héroes. Antes de que Hitoshi pudiera responder, Kaminari lanzó un grito de victoria. Lo tengo. No hay noticias hasta el momento, pero los combates parecen estar amainando gracias a la llegada de profesionales locales al lugar. Se están llevando a cabo labores de rescate, pero siguen siendo lentas. Si se encuentra a menos de 10 manzanas de... Una explosión de escombros interrumpió al reportero al estallar la calle tras él. Un cuerpo enorme salió disparado del asfalto. Voló por los aires, elevándose hacia el cielo antes de partir una nube en dos y desaparecer de la vista. El campo de batalla quedó en silencio. ¿Qué demonios fue eso? Allí. Gritó una voz.
Del agujero en el suelo, una figura se alzó. Relámpagos verdes danzaban caóticamente a su alrededor. Zarcillos negros sobresalían del cuerpo del hombre. Dos cuerpos inertes colgaban debajo de él, mientras que un tercero estaba atado frente a él, con los brazos extendidos a los costados. A su espalda yacía un niño, envuelto en una capa blanca, sujeto por aún más mechones oscuros como la tinta. El hombre tenía el pelo erizado por la electricidad que lo rodeaba, y una amplia sonrisa se dibujaba en su rostro. «Depongan las armas», gritó el héroe, pues ¿qué otra cosa podría ser? Se acabó la lucha. Su sonrisa se ensanchó. «Porque estoy aquí». Mostrarles a los criminales el cuerpo golpeado e inconsciente de su jefe les quitó las ganas de luchar. La mayoría dejó las armas y se rindió. Los que no lo hicieron quedaron atrapados en el látigo negro mientras Izuku se movía más rápido de lo que alcanzaban a ver. Una vez que la pelea terminó definitivamente, Izuku dejó caer los cuerpos de Duice, Nemoto y Overhaul sobre el pavimento, donde fueron rodeados por policías. Con cuidado, se giró hacia la chica que aún llevaba atada a la espalda. Eri aún no había parado de llorar. Las lágrimas aún corrían por sus mejillas mientras miraba a Izuku. Se aferró desesperadamente a la tela de su capa y sollozó entrecortadamente. «Necesito que desactives tu don, ¿de acuerdo, Eri?» Izuku se arrodilló frente a ella, poniendo su cabeza a la altura de la suya. Le acarició la mejilla y le rozó delicadamente el ojo con el pulgar para intentar calmar sus lágrimas. «Todo está bien. Ya nadie puede hacerte daño. No mientras yo esté aquí». «Yo», sollozó. «No sé cómo». Su cuerno emitió un pulso de luz. Izuku se estremeció de dolor cuando su don se aceleró, comenzando a rebobinar su cuerpo más rápido de lo que One for All podría dañarlo. «Está bien. Lo averiguaremos juntos». Recordó la primera vez que activó Látigo Negro. Sus peculiaridades generalmente respondían a sus emociones, así que la de ella probablemente se había atascado porque se sentía abrumada. «Primero necesitas calmarte. ¿De acuerdo, Eri? ¿Puedes respirar hondo por mí?» Respiró hondo, tartamudeando, pero a mitad de la respiración le entró un hipo. Su cuerno volvió a latir, y su don se aceleró. «No funciona. Mierda. Está entrando en pánico. ¿Puedo abrazarte, Eri?» Ella asintió, así que Izuku la atrajo con cuidado. Se movió con extrema lentitud para no lastimarla accidentalmente y colocó su oreja justo contra su corazón. «¿Oyes eso, Eri?» «Es rápido», murmuró. Izuku se rió. «Sí, más o menos. Pero ese es mi latido, Eri. ¿Sabes lo que significa?» Negó con la cabeza, clavándole un poco la punta del cuerno en el pecho. «Eso significa que estoy viva. Estamos vivos. Gracias a ti. Nos salvaste, Eri». «¿Lo hice?» El brillo que rodeaba su cuerno se desvaneció un poco e Izuku quiso levantar el puño en señal de éxito. «Sí. Eres mi heroína, Eri». Izuku le pasó una mano por el pelo como su madre solía hacerlo con él. «Fuiste muy valiente». El brillo se apagó un poco más. «Tenía mucho miedo», dijo Eri. «No me sentía muy valiente». «Ahí es cuando somos más valientes», le dijo Izuku. «Actuar cuando nadie más lo haría es la esencia de ser un héroe. Olmig me lo enseñó». «¿Todopoderoso?» «Sí. Es mi mentor. ¿Sabes que me salvó una vez? Igual que tú». «¿En realidad?» «Sí». Izuku dejó que uno para todos se redujera a un nivel manejable mientras la luz del don de Eri se desvanecía casi por completo. «Creo que estaría muy orgulloso de ti. Casi tan orgulloso como yo». «¿Estás orgullosa de mí?» La voz de Eri comenzaba a disminuir. «Extremadamente». Un suave impacto contra el pecho de Izuku hizo que Eri se durmiera en sus brazos, con su don desactivándose. Izuku soltó a One for All y abrazó a Eri con más fuerza. «Estoy muy orgulloso de ti, Eri». Se levantó con piernas temblorosas, ajustando con cuidado su agarre sobre Eri. Unos paramédicos vinieron a intentar quitársela, pero les gruñó y retrocedieron. Él mismo la acompañó hacia las ambulancias reunidas. Sabía que probablemente debería dejar que se la llevaran. Él también necesitaba que lo examinaran. Después de todo, no estaba seguro de qué le había hecho el don de Eri, pero la idea de dejarla sola le carcomía el corazón. Había dejado a Mirko en medio de la pelea, había dejado a Tsukauchi atrás, no iba a perder de vista a Eri. Niño problema. Izuku giró la cabeza en dirección a la voz. «Aizawa-sensei». Parpadeó al ver a su maestro corriendo hacia él. «¿Qué haces aquí?» Estaba en la agencia Niteye cuando fue atacada.
Nos enteramos de esto en los escáneres de la policía justo después, así que nos enviaron a Ryukyu y a mí. ¿Qué demonios pasó aquí? Aizawa miró a la chica en sus brazos y parpadeó como si la viera por primera vez. ¿Y quién demonios es esa? Esta es Eri, dijo. Toga y Miko la trajo esta mañana con una nota dirigida a mí. Mirko y yo estábamos respondiendo cuando el Shie Asaikai atacó para intentar recuperarla. Toga, el Asaikai. Niño, ¿qué demonios? ¿Me lo estás diciendo? Resopló Izuku con una carcajada. Ha sido una mañana rara. Ahora, si me disculpan, necesito ver a mi mentor y llevar a Eri con los paramédicos. Dio un paso al frente y se detuvo. Espera, dijiste que Ryukyu estaba aquí. ¿Estuvo Ochako involucrada en el ataque? Está bien, le aseguró Aizawa. Ayudó a los tres grandes a sacar a los civiles del edificio mientras los profesionales se encargaban del asunto. Es un alivio. Izuku suspiró. Deku. Izuku levantó la vista bruscamente al oír su nombre de héroe y vio a Tsukauchi, sin sombrero ni gabardina. El detective se abrió paso entre los escombros hacia ellos con una expresión de alivio en el rostro. ¿Tienes a Eri? Sí, confirmó. Pero o el asereado o yo tenemos que quedarnos con ella. ¿Yo? Preguntó su maestra. Su don se descontroló, les dijo. Tiene una especie de don de rebobinado que estaba deshaciendo todo el daño que me hice con mi don. Esa es la única razón por la que pudimos ganar. Pero si despierta y entra en pánico, podría volver a activarse. La tranquilicé la primera vez y pueden borrar su don si vuelve a aparecer. Está bien, dijo Tsukauchi. Pero tenemos que sacar a todos de aquí. Puede que tu último disparo haya desestabilizado la calle. ¿Necesitas ayuda con el rescate? Preguntó Izuku. Lo tenemos cubierto. Pero, niño, Tsukauchi le puso una mano en el hombro a Izuku. Ya has hecho suficiente, ¿de acuerdo? Ganamos gracias a ti. Deja que alguien más se encargue de la limpieza. Fue necesaria la fuerza combinada de Tsukauchi y Aizawa, con la promesa adicional de que el héroe no se movería de su lado, para que Izuku estuviera dispuesto a dejar que los servicios de emergencia subieran el frágil cuerpo de Eri a la ambulancia y la llevaran al hospital. En cuanto las luces parpadeantes doblaron la esquina y desaparecieron, Izuku se sintió desplomarse de cansancio. No estaba herido, el don de Eri lo había restaurado por completo, pero estaba cansado. La adrenalina finalmente lo abandonaba y su ausencia lo dejaba tembloroso. Se encontraba en un pequeño rincón del puesto de primeros auxilios que la policía había instalado, con agua en una mano y una barra de proteínas en la otra, junto a una colección de toallitas húmedas usadas. La suciedad de la batalla se había limpiado con facilidad, pero Izuku podía jurar que aún sentía la pegajosa sensación de la sangre de Rumi. Se estremeció al recordar los gritos ahogados de su mentor. Le había salvado la vida cauterizando la herida, lo sabía, y los paramédicos que la llevaron al hospital lo habían confirmado al pasarle el brazo por encima, pero aún se sentía atormentado por sus acciones. Izuku bebió un sorbo de agua e intentó ignorar la voz en su cabeza que le decía que debería haber hecho más. Según los socorristas, solo 2 personas habían muerto en el ataque, una cifra casi milagrosa. Uno era un miembro de la Yakuza que había quedado atrapado en el fuego cruzado de la policía y otro pandillero con una mutación de pistola de clavos, y el otro era un oficial subalterno que había estado afuera en el momento de la explosión inicial y había sucumbido a sus heridas antes de que pudiera llegar la ayuda. Izuku no pudo evitar lamentar la muerte del oficial. Una tormenta de qué hubiera pasado si rugía en su mente. ¿Y si se hubiera dado cuenta antes de que el ejército de pandillas estaba compuesto principalmente por clones? ¿Y si se hubiera ocupado de Katsukame de forma más limpia y no hubiera creado tantos escombros? ¿Y si hubiera sido más rápido? ¿Más fuerte? ¿Mejor? Olmig los habría salvado a todos. Un pequeño y cruel gusano de inseguridad le susurró al oído. Nunca te compararás con él. Izuku respiró hondo, guardó todas esas dudas y autorrecriminaciones en una caja y las guardó en un rincón de su mente. Podría lidiar con ellas más tarde, cuando tuviera a su novia y a sus mentores a su lado. Por ahora, necesitaba recomponerse y concentrarse en lo que podía hacer por ahora. La limpieza estaba prácticamente terminada. Cementos había llegado en avión desde la UA para ayudar a reforzar la calle donde Izuku la había destrozado. Lo único que le quedaba por hacer a Izuku era ir al hospital y ver cómo estaban los demás. Apuró el agua y se metió el resto de la barra de proteína en la boca. Con el visto bueno final de los médicos, salió de la tienda de primeros auxilios y al instante lo acosaron los flashes de las cámaras.
Levantó una mano para bloquear la luz mientras una cacofonía de voces comenzaba a gritarle preguntas. Deku. Deku. ¿Qué le pasó a Mirko? ¿Quién era esa chica? ¿Cuál es realmente tu peculiaridad? ¿Este incidente estuvo relacionado con el ataque anterior a la agencia Niteye? Izuku se tragó su enfado y esbozó su mejor sonrisa de All Might. Gracias, Nemuri, por esas clases extra de relaciones públicas. Se quitó los guantes aún manchados de sangre y se los metió en el cinturón. El guantelete completo que le quedaba se desplomó en una fina banda roja alrededor de su muñeca. Se acercó al borde de la barricada policial donde esperaban los hambrientos reporteros y levantó la mano para pedir silencio. Tardó un momento, pero finalmente se callaron. No puedo darle todas las respuestas que busca porque se trata de una investigación en curso. Pero, gritó por encima de las quejas airadas que surgieron tras su declaración, puedo responder al menos algunas preguntas por ahora. Tendrá que contactar con la policía de Tokio más tarde para obtener una declaración oficial. Izuku señaló a un reportero al azar que se acercó. Seto Arima, Tokyo Gazette. Deku, ¿cómo pudiste reaccionar al incidente con tanta rapidez? Pura suerte, le dijo con sinceridad. Mirko y yo ya estábamos en la comisaría cuando empezó la pelea. Señaló a otro reportero cuando el primero retrocedió. ¿Por qué estabas allí? Nos llamaron por una persona de interés en otro caso, dijo, pensando rápidamente. No quería causar pánico mencionando a la Liga de Villanos ni revelar que los villanos estaban ahí por Eri. Si lo hacía, la convertiría en blanco de sus simpatizantes. Me temo que no puedo ofrecerle mucho más. ¿Por qué atacaron los villanos? Preguntó otro reportero. Por ahora solo podemos especular, dijo. A mí también me encantaría saberlo, pero tendremos que esperar a que la policía realice su investigación. ¿Puedes comentar sobre el alcance de las lesiones de Mirko? Mi siguiente parada es ver cómo está. Pero Mirko es muy dura, les aseguró. No hay absolutamente nada que no pueda controlar. Tengo tiempo para una pregunta más. Señaló a una reportera y se sobresaltó al reconocerla. Era la reportera del robo al banco, la que le recordaba a Ochako. Hoy es la segunda vez que has intervenido en un incidente como este, empezó. ¿Qué te da el coraje para actuar cuando otros no lo hacen? Para ser honesto, no creo que sea nada especial en mí, dijo. Los reporteros, inconscientemente, se acercaron al oír su tono de voz. Izuku miró la ciudad por encima de las cabezas de los reporteros, pensando en un niño sin peculiaridades que corrió al peligro mientras todos los demás observaban. Cualquiera puede actuar en una crisis. Eso es lo que nos convierte en héroes. Entonces es algo que todos los héroes tienen. No me refería a eso, dijo Izuku con una leve risa. No es ser héroes lo que nos impulsa a actuar, es actuar lo que nos convierte en héroes. Cualquiera puede actuar durante una crisis. Cualquiera puede ser un héroe. El silencio absoluto del hospital era casi ensordecedor comparado con el clamor y el caos de las últimas horas. Izuku se deslizó por la sala habilitada para las víctimas de los ataques, esquivando a las enfermeras y familiares. Por suerte, ya se había quitado el uniforme y se había puesto ropa deportiva sencilla, así que nadie lo detuvo mientras se dirigía a la habitación de Rumi. ¿Qué pasa, doctor? Preguntó mientras abría la puerta. Rumi gimió. ¿No se supone que esa es mi frase, niña? Le dirigió una sonrisa y se sentó junto a su cama. ¿Cómo estás? Va. Estoy bien. Mejor que nunca. Estos charlatanes son solo un montón de preocupones. Izuku se inclinó hacia adelante, preocupado. Rumi, perdiste un brazo. Creo que eso es motivo de preocupación. Sí, pero solo perdía uno. Le movió el muñón antes de dejarse caer de nuevo en las almohadas. Por cierto, gracias por salvarme. Qué rápido lo hiciste. Ojalá hubiera podido hacer más. Eres un idiota, Mayweather. Izuku parpadeó cuando Rumi le dio un golpecito en la frente. Lo hiciste genial hoy. En todo caso, te fallé. No digas eso. Izuku se puso de pie. Fuiste un héroe increíble, Mirko. No eres un fracaso. ¿Qué demonios hiciste para ser un héroe increíble, gatito? Sigo siendo un maldito héroe. Dijo Izuku esta vez. Pero perdiste un brazo. Sí, uno. Volvió a menear el muñón. ¿Nunca has oído hablar del conejo manco de la competición de patadas en el trasero? Izuku sintió que se le empañaba la piel por el entusiasmo de su mentor. Diablos. Aunque no tuviera brazos ni piernas, mordería a la gente.
No pienso parar, gatito. Y eso es una amenaza. No me hagas salir de la cama para hacerte una demostración. Izuku la miró sin comprender. Pero, mira, no es que vaya a volver al campo mañana ni nada. Ya vino un representante del HPSC y me obligó a tomarme un tiempo libre. Tendré que acostumbrarme a la prótesis y sobrellevar el trauma o lo que sea. Se llevó la mano a la barbilla. Me pregunto si podrían hacer un brazo con un lanzacohetes. Izuku se estremeció al pensarlo. Por favor, si hay justicia en este mundo, no me obligues a lidiar con un Mirko propulsado por cohetes. Aún así, yo... ¡No! Izuku hizo una mueca cuando Rumi le dio un golpe de karate en la cabeza. Oye. Nada de esas tonterías, megalosaurio. ¿Le pediste a esos villanos que hicieran esto? ¿Creaste un duplicado de ese imbécil? No. No lo creo. Suavizó un poco la voz. Nada de esto es culpa tuya, gatito. Le revolvió el pelo. Ahora vete de aquí. Tengo que empezar a averiguar cuántas armas puedo poner legalmente en un brazo antes de que deje de ser una prótesis. Y si te pillo deprimido por aquí otra vez, me levantaré de esta cama de hospital y te sacaré la culpa a golpes. ¿Entendido? Izuku soltó una risa llorosa. Entendido, Rumi. Gracias. Claro, cariño. Siempre dispuesta a hacerte entrar en razón, ya lo sabes. Izuku dejó a Rumi y se dirigió a la habitación de Eri. Tuvo que mostrarles su licencia de héroe a los guardias apostados fuera de la suite que habían despejado para ella, pero finalmente se acercó a Aizawa, quien la observaba desde la habitación contigua. ¿Cómo está ella? Le preguntó Izuku. Es dura, dijo. Estará bien. Su maestro se giró para observar a Izuku con ojo crítico. Te ves fatal. Intenta lanzar a alguien a la atmósfera inferior, le dijo. Es más difícil de lo que parece. ¿Te quedas aquí? ¿Está bien? Preguntó Izuku bostezando. Me parece bien, chico. Solo asegúrate de llamar a tus amigos y a tu mamá primero. Izuku hizo una mueca y metió la mano en los bolsillos para encontrar su teléfono. Afortunadamente, había sobrevivido a la pelea sin sufrir ningún daño, pero cuando lo encendió por primera vez en todo el día, se retrasó por la cantidad de notificaciones que aparecieron. 387 mensajes sin leer. Chilló. Izuku se desplomó en el suelo con la cabeza entre las manos. Ochako me va a matar.